Abund bashmayu netekada. 3 de julio de 2022, 14º domingo ordinario. Las lecturas de este domingo están tomadas de la primera lectura del profeta Isaías en el capítulo 66, versículos del 10 al 14. La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 6, versículos del 14 al 18. Y el Evangelio está tomado de Lucas, capítulo 10, versículos del 1 al 12 y del 17 al 20. Como cada domingo tomamos en nuestras manos nuestra Biblia o nuestro misal, hacemos una primera lectura atenta y pausada de los 3 pasajes y pasamos a los comentarios. La primera lectura está tomada de Isaías 66, del 10 al 14. La colección que ocupa los últimos 10 capítulos del libro de Isaías, del 56 al 66, es conocida como el tercer Isaías y reúne oráculos pronunciados después de que el pueblo ha regresado del exilio de Babilonia. El mensaje del profeta o de los profetas que están detrás de estos capítulos enfrentará el desencanto de quienes han regresado y no han visto cumplirse las grandes promesas del segundo Isaías planteadas en los capítulos del 40 al 55. Hay una gran división entre los que llegaron y los que habían permanecido, y entre otros grupos desilusionados que están también en confrontación. Al profeta le toca la difícil tarea de mantener viva las esperanzas. Para ello toma la figura de la Jerusalén futura, no esta ciudad en reconstrucción en la que ahora habitan, sino aquella ciudad transfigurada por el cumplimiento de las promesas de Dios. Situado en el último capítulo de la colección, en el capítulo 66, nuestro pasaje está tomado de la unidad más amplia que abarca 66 del 7 al 14, que recomiendo vivamente leer completa la sección. La restauración del pueblo queda simbolizada en la restauración de Jerusalén, presentada aquí bajo las imágenes del alumbramiento y de las actitudes de una madre hacia sus hijos. Nos narra el profeta un parto sin dolor y que es fuente de alegría desbordante, porque es Dios mismo el responsable de dar la vida y sostenerla, trayendo consuelo a los habitantes de la ciudad futura. Esta nueva Jerusalén es una ciudad que respira justicia y paz, tranquilidad y prosperidad. Es pues la antítesis de aquella ciudad antigua descrita en 65 del 1 al 6, cuya convivencia estaba llena de injusticia y de corrupción. La segunda lectura está tomada de la carta a los Gálatas, capítulo 6, versículos del 14 al 18. Concluimos hoy la lectura continua de la carta a los Gálatas que hemos mantenido durante los últimos domingos. Se trata de los últimos versículos de la conclusión final de la carta. La conclusión final abarca capítulo 6, versículos del 11 al 18. Y en esta conclusión el apóstol resumirá sus ideas principales y se despedirá de la comunidad. Como puede verse en el versículo 11, Pablo escribe esta sección de su propio puño y letra, dejando a un lado al amanuense que le servía. Y hace esto precisamente para indicar que lo que viene es el resumen apretado del problema que ha tratado a lo largo de toda su carta. La carta había estado motivada por la llegada de intrusos que han sembrado confusión en la comunidad de los Gálatas. Pablo los llama aquí cobardes, porque huyen de la persecución que les sobrevendría si anunciaran, tal como lo hace Pablo, que la salvación viene de la adhesión a Jesús y no del cumplimiento de la ley de Moisés. Nadie les impide a ellos circuncidarse, pero querer imponer la circuncisión a otros muestra que también son egoístas, porque quieren apuntarse el trofeo de haber convencido a otros en su tarea proselitista. Pablo, en cambio, asegura que el verdadero motivo de orgullo para el creyente es la cruz de Jesucristo. Lo ha dicho antes en 1
a los Corintios capítulo 1 versículos del 18 al 31. Quien se adhiere a la entrega realizada por Jesús en la cruz y a su sacrificio de amor, se convierte en una criatura nueva. Así que nada importa si uno es judío o es pagano, si está circuncidado o es incircunciso. Pablo quiere dar por saldada la discusión. Por eso dice, de ahora en adelante, que nadie más me ponga dificultades. Pablo reafirma su autoridad apostólica ante la comunidad, invocando los sufrimientos que ha padecido en su apostolado. Llama la atención que de manera inusual, en la despedida de la carta, Pablo llame a los Gálatas hermanos. Esto indica su esperanza de lograr la reconciliación total con los Gálatas que han estado sometidos al asedio de aquellos falsos hermanos. El Evangelio está tomado de Lucas en el capítulo 10, versículos del 1 al 12 y del 17 al 20. Este pasaje, que da continuidad a nuestra lectura del Evangelio de Lucas, que venimos haciendo los domingos de este año, es el pasaje del envío de los 72 discípulos. Ya en Lucas 9, del 1 al 6, Jesús había enviado a los 12. Con esta acción quedaba simbolizado todo el pueblo de Israel, compuesto por las 12 tribus que tendría que recibir el anuncio del Evangelio. Ahora leemos la designación de otros 72 discípulos. Con toda seguridad, este número tiene también un significado simbólico. En Génesis, en el capítulo 10, se habla de 70 familias que conforman todo el mundo conocido. Son los descendientes de Sem, de Cam y de Jafet, los hijos de Noé, nacidos después del diluvio. También es conocida la tradición que en el siglo I sostenía que el número de todas las naciones del orbe era 72. Así que se trata de presentar el destino universal de la predicación del Evangelio, la universalidad también de la vocación al apostolado y la urgencia de llevar el Evangelio hasta los últimos rincones de la tierra. Es un mensaje cuya transmisión no permite dilaciones. Este envío a todos los pueblos y lugares por donde pensaba ir alude a la necesidad de que nadie se quede sin recibir el mensaje de paz del reino de Dios. Las instrucciones para los 72 son bastante precisas y reflejan seguramente la conducta a la que debían atenerse los predicadores cristianos que de a pares andaban de un pueblo a otro llevando las noticias o historias de Jesús allá por los años 80, cuando el Evangelio de Lucas fue escrito. Pronto debió regularse a estos primeros profetas cristianos para evitar que comenzaran a surgir abusos. El pasaje recurre a una imagen agrícola. La cosecha no admite demoras, porque se perdería. Hay que echar mano de cuantos jornaleros haya disponibles, pero no hay que olvidar que los enviados son jornaleros, no son los dueños de los campos. Después de aludir a los fracasos propios de la misión en el capítulo 10, versículos del 13 al 16, que son omitidos en la lectura litúrgica, se narra en la última parte del Evangelio de hoy el regreso de los misioneros, que llenos de gozo vuelven después de haber cumplido su encargo y de haber constatado el efecto salvífico de su predicación. Se trata del inicio de la derrota definitiva de las fuerzas del mal. Sin embargo, los discípulos han de encontrar su alegría mayor más que en los triunfos espectaculares, en tener la gloria de participar ya desde ahora en la expansión del reino de Dios. Esa es nuestra tarea, es la misión de los 12, de los 72 y de todos los que ahora participamos en la Eucaristía y recibimos también este envío para llevar el Evangelio hasta los últimos rincones. Hasta aquí los comentarios a las 3 lecturas. Volvemos a tomar en nuestras manos nuestra Biblia o nuestro misal. Leemos de nuevo con calma, con atención, ahora en oración también los 3 pasajes y estamos listos para participar de la Eucaristía.